Vamos a abrir nuestras escrituras al capítulo 2 del libro de Jeremías. Y vamos a leer un solo versículo en ese capítulo 2. Los dos males del pueblo de Dios. Es el título de nuestro mensaje de hoy. Los dos males del pueblo de Dios. Y lo hemos tomado directamente de este versículo 13 en Jeremías 2. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pueden sentarse, hermanos. Estas palabras son fuertes, tan fuertes como todo el argumento que sostiene el profeta en este capítulo 2. Son parte muy intensa de este libro de Jeremías, en el cual Jehová reclama la infidelidad de su pueblo. Si ustedes leen todo el capítulo desde el verso 1, se darán cuenta que el Señor le está reclamando a Israel su infidelidad. Pero no solo le reclama su infidelidad, sino que le demuestra lo injusto y lo necio de su comportamiento al abandonarlo a él para seguir ídolos. Por cuanto Dios había sido una fuente constante de cuidado, de amor y de misericordia para con su pueblo. Lejos de agradecérselo, el pueblo se había entregado a seguir a dioses paganos a los que adoraba. Pero es importante que dentro del justo reclamo de Jehová por la infidelidad del pueblo, muestra siempre su misericordia. En el verso 9 dice: por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Estos dos verbos, contenderé y pleitearé, nos pudieran sugerir la idea de un pleito, de que él se va a poner a pelear con su pueblo. Pero lo que en realidad quieren decir es que Jehová va a luchar para que ellos entiendan que tienen que volverse a su Dios, porque ahí está su bendición. En otras palabras, hermanos, lo que Jehová le está diciendo al pueblo es: no los voy a abandonar en su necedad, no los voy a abandonar en su infidelidad, no los voy a abandonar en su rebeldía. Aunque ustedes me han abandonado a mí, yo no los voy a dejar. Seguiré luchando, seguiré peleando para que entiendan que tienen que volverse a mí, porque ahí está su bendición. Pero lógicamente, hermanos, para demostrarles que tienen que volverse a Él como su única alternativa, tiene primero que dejarles claro cuáles han sido sus faltas, cuáles han sido sus errores, cuáles son estos dos males de los cuales el profeta Jeremías les está hablando. ¿Cuáles eran esos dos males de los cuales el Señor le está reclamando al pueblo de Israel? El primero: abandonaron a un Dios que conocían bien. Esto es sumamente importante, hermanos, porque esto demuestra que el pecado de Israel era mucho más grave que cualquier pecado que pudieran cometer los pueblos paganos alrededor de ellos. ¿Por qué era más grave el pecado de Israel? Era más grave porque ellos conocían a Jehová. Y no lo conocían de oídas. Job dijo en algún momento: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Con lo cual quería expresar: yo había escuchado de ti cosas grandes, cosas tremendas, pero ahora te he conocido. Ahora he descubierto que tú eres misericordioso. Ahora he descubierto que tú eres bueno. Lo mismo había pasado con Israel. Desde su salida de Egipto, Dios había mostrado cuánto cuidado tenía Él por su pueblo.
Quiere decir entonces, hermanos, que cuando el Señor le reclama a Israel por haberlo abandonado y correr tras los ídolos, les está diciendo: su pecado es peor porque ustedes me conocen, porque ustedes saben cómo los he cuidado, porque ustedes han visto con sus ojos cómo he tenido que usar de mi poder y mi fuerza para librarlos de la esclavitud, para luchar contra sus enemigos, para derrotar a los pueblos que les quieren destruir. Es decir, ustedes no me conocen a mí por referencia, ustedes me conocen porque han vivido de mi cuidado, porque han gozado de mi misericordia, porque han disfrutado de todo mi amor. De esta manera, hermanos, el profeta destacaba a través de aquel mensaje la necesidad de abandonarle a Dios, habiendo experimentado su poder y su bondad tan amorosamente, tan abundantemente. Quiere decir que al pecado de la necedad se le sumaba la idolatría. Dejaban al Dios verdadero, dejaban al Dios vivo, dejaban al Dios que habían visto obrar en sus vidas para seguir dioses muertos que tenían ojos pero no veían, que tenían pies pero no caminaban. Quiere decir entonces que aquel mensaje era tremendo porque le estaba diciendo a Israel: ustedes son infieles y además son necios, porque están dejando lo verdadero por lo falso, porque están dejando lo cierto por lo incierto. Y eso es una verdadera necedad. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque este gran mal, o este primer gran mal que el profeta denuncia del pueblo de Dios, lo podemos repetir nosotros hoy en día, porque nosotros conocemos a Dios. Nadie puede cometer un pecado más grave que el que comete el creyente que ha sido salvo por la sangre de Cristo. ¿Por qué nuestro pecado es más grave? ¿Por qué nuestro pecado es más doloroso? Porque nosotros no conocemos al Señor de oídas, nosotros lo hemos visto. Nosotros hemos visto a Cristo salvándonos, nosotros hemos visto a Cristo redimiéndonos. Nosotros hemos visto a Cristo traernos de la esclavitud a la libertad y de la muerte a la vida. Muchos de nosotros incluso hemos experimentado grandes milagros de Dios en nuestra vida. Esto quiere decir que nosotros ya no le conocemos por referencia, ya no le conocemos porque alguien nos habló de Él, lo conocemos porque hemos estado cara a cara frente a nuestro Salvador y le hemos rogado en el momento de la aflicción, y Cristo Jesús nos ha respondido para la gloria de su nombre. Quiere decir entonces, hermanos, que conociéndole de esta manera, nuestro pecado, si fuéramos infieles con nuestro Dios, es peor que el de cualquier otra persona. Porque quienes no lo conocen, hermanos, aquellos que andan en el mundo, porque en el mundo hoy todo mundo sabe muchas cosas de Cristo. Sabe que es el Hijo de Dios, sabe que es poderoso, sabe que puede sanar, sabe que puede salvar, sabe muchas cosas de Él. Pero ellos lo conocen de oídas, pero nunca lo han visto. Ellos lo conocen por referencia, pero nunca han experimentado la presencia de nuestro Dios como lo ha experimentado todo aquel que lo ha confesado como su Señor y Salvador. Quiere decir, hermanos, que el pecado de quienes están en el mundo se reduce a la incredulidad y hasta ahí llega. Pero el de nosotros suma incredulidad, necedad e infidelidad. El de nosotros es peor, porque nosotros conocemos al Dios verdadero, porque nosotros ya no adoramos al Cristo que cuelga de la cruz en un crucifijo. Nosotros adoramos al que camina sobre las aguas, al que es todopoderoso,
al que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquel que nos ha demostrado su poder y su fuerza en nuestra propia vida. De manera que la infidelidad nuestra, hermanos, es mucho más grave y dolorosa que el de cualquiera persona que todavía no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Si nosotros abandonáramos a nuestro Cristo para correr tras dioses ajenos, ese es el peor pecado que podemos cometer. Es peor pecado porque nosotros le cometemos. Nadie allá afuera puede cometer el pecado que comete un creyente. Porque nosotros, hermanos, debemos cuidarnos de caer en este error. Este mensaje de Jeremías es oportuno porque en estos días de celebración de la Navidad y el Año Nuevo es fácil distraerse del Dios verdadero. Porque en estos tiempos de tanta fiesta, de tanta celebración, de tanto comer y beber, el de comer pues ni modo, pero el de beber y todas estas cosas es algo terrible y nos puede hacer descuidarnos del Dios verdadero para terminar adorando ídolos, para terminar adorando dioses muertos que no pueden contribuir a la transformación de nuestra vida, que es lo que todos anhelamos. Son tiempos peligrosos, porque sin darnos cuenta podemos caer en la costumbre, en la tradición, en la celebración, y sin darnos cuenta somos infieles al Dios verdadero y caemos en la necedad de terminar adorando dioses muertos. Por eso el mensaje de Jeremías es para nosotros en este tiempo, para la iglesia de Cristo, para el que ha creído en ese Dios verdadero, para el que ha conocido a ese Dios que es realmente un Dios que transforma la vida de todo aquel que cree. En segundo lugar, hermanos, el segundo mal del pueblo, dice el profeta que han dejado la fuente de aguas vivas para cavar cisternas rotas. Las cisternas, hermanos, en aquellos tiempos eran un recurso importante para reservar agua. Sigue sucediendo hoy en día, sobre todo en nuestros países donde el servicio del agua en muchos lugares no es muy continuo, sufre interrupciones o carencias. Tener una cisterna es algo maravilloso. Ya las cisternas existían en aquel tiempo. Eran grandes excavaciones hechas en el suelo que servían para recolectar las aguas lluvias, de tal manera que aún en tiempos de sequía ellos podían echar mano de esas aguas y usarlas para regar sus plantas, para dar de beber a los animales y quizá hasta para consumo humano. Sin embargo, hermano, muchas veces estas cisternas eran imperfectas. Tenían pequeñas grietas por las cuales se escapaba el agua que ellos habían recolectado. Habían contenido el agua de la lluvia, pero estas cisternas estaban rotas. Estas cisternas tenían grietas y por ahí se escapaba toda aquella cantidad de agua que en un tiempo de sequía era quizás la diferencia entre vivir o morir. El peor defecto, hermanos, es que las aguas retenidas en una cisterna sustituían a las aguas de un río o de un manantial cuya agua corría libremente y por eso podía beberse fresca y pura en cualquier momento, sobre todo en aquellos tiempos cuando el orden natural no había sido afectado tanto como en los tiempos presentes. Esto indicaba al pueblo, hermanos, que había un solo Dios que podía abundar en agua de vida. Pero desafortunadamente muchas personas fabricaban cisternas que no siempre iban a ser la solución para todos los que tenían necesidad del agua, que es un líquido tan importante. Además, es algo
de poner atención que la fuente de agua que Dios le había mostrado a Israel a lo largo de su camino no eran propiedad personal de nadie. Estaban disponibles para el pueblo para que saciaran su sed. En cambio, hermanos, cuando alguien construía una cisterna, se apropiaba del líquido y entonces terminaba vendiéndoselo a las personas. Ya la gente no lo podía recibir con aquella libertad, con aquella abundancia, sino que dependía de quien se había posesionado de ella. Y esta persona que se había declarado dueña de aquella bendición, le ponía entonces a la gente un precio. Si no le pagaban, no había agua, porque el agua le pertenecía al dueño de la cisterna. La bendición entonces se escapaba por esas grietas terribles del egoísmo y de la avaricia. Y aunque la habían retenido en algún momento, de poco le servía, porque quien no la podía pagar no la podía tener. O la cisterna con roturas dejaba escapar el agua y todo se había perdido. ¿Será posible que nosotros estemos construyendo cisternas rotas hoy en día? Es posible, hermanos. Cuando el verdadero evangelio de Jesucristo, revelado en su palabra, se sustituye por palabras de hombre que dejan escapar la bendición de Dios. Esta escritura es una palabra de vida, y esta fuente de vida está disponible para todo aquel que crea. Sin embargo, nosotros escuchamos constructores de cisternas que aseguran que las bendiciones de esta palabra es propiedad suya y que ellos disponen de ella como si estuviera en su mano, a quien se la dan y a quien no. Lo peor del caso, hermanos, es que cuando no se predica el verdadero evangelio, sucede algo muy terrible. Estas personas que se consideran dueños y poseedores de la bendición del evangelio, solo la ofrecen a quienes la pueden pagar. Esa cisterna es rota. ¿Cuál es la consecuencia cuando se predica este evangelio que es palabra de hombre? Sucede, hermanos, que la gente se emociona, sucede que la gente se quebranta, sucede que la gente habla lenguas, sucede que la gente echa fuera demonios. Pero después de todas esas manifestaciones de poder de parte de Dios, al salir del servicio vuelve a ser la misma persona de siempre. Tanta bendición se escapó porque aquella cisterna está rota y no puede retener la bendición de Dios. Es que, hermanos, la palabra del Señor es en sí misma una verdad que solo le pertenece a Dios. Y Él la da a quien Él quiere. Él la da a todo aquel que la busca. Él la da a todo aquel que tiene fe. El Señor dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir, hermanos, que en el Evangelio de San Juan el Señor decía, no construyan cisternas, dejen que Cristo haga brotar ríos de agua viva desde dentro de ustedes y jamás van a tener sed. Se van a llenar de la abundancia de las aguas que vienen de la mano de Dios. Es necesario entonces, hermanos, que nos aseguremos de que predicamos, enseñamos y practicamos el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio nos asegura que la fuente de agua viva que es Cristo lo cambia todo. Dios, hermanos, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, dice el Señor en Apocalipsis, yo le daré
gratuitamente de la fuente de agua viva. Cuando el Señor bendice su congregación, hermanos, esa bendición debe ser retenida para que cada uno de nosotros vaya siendo transformado conforme al plan que Cristo tiene para la vida de cada uno. No es posible que toda esa bendición caiga y se escape porque la cisterna está rota. El verdadero evangelio, hermanos, generará fuentes de agua viva. No será agua retenida, será agua que continuamente está vertida dentro de nosotros porque tenemos comunión con el Cristo verdadero. Porque escuchamos el evangelio revelado en la palabra de Dios. Porque creemos y practicamos el verdadero evangelio de Jesucristo. Si logramos eso, jamás vamos a tener sed, porque la fuente de las aguas, que es Cristo, es inagotable y siempre estará llenando nuestras almas de la frescura y la abundancia de la palabra eterna de Jesucristo. Amén. El Señor le bendiga.